Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Le damos gracias al Señor que nos da este privilegio de llevar la palabra. Le doy las gracias al Señor porque Él siempre tiene sus propósitos y Él también quiere decirnos algo en esta noche y darle la gloria y la honra a Él porque Él se la merece. Amén. El tema de hoy es venciendo el temor. Venciendo el temor. Hay muchas cosas que nos limitan a nosotros y no dejamos que se manifieste el Señor. Tenemos dudas, nos alcanzan a veces situaciones cuando nosotros podemos impulsarlas más allá. Pero ¿qué nos detiene? ¿Qué es lo que realmente a veces nosotros dudamos? A veces el enemigo nos va a estorbar. ¿Para qué? Para que nosotros no recibamos lo que Dios tiene preparado. En el libro de Isaías, en el capítulo 41, versículo 13, el Señor hablando a su pueblo y diciéndole también que a través de todas las dificultades que podían ellos encontrarse, pero también había una palabra de esperanza, una palabra para que ellos subieran siempre y esos temores pudieran superarlos y alcanzar realmente lo que Dios quiere. ¿Será un problema de salud? ¿Será un problema financiero? ¿Será un problema laboral? ¿Será un problema social, político, qué sé yo? Dios siempre tiene una respuesta, pero nosotros también tenemos que vencer el temor y salir siempre adelante con lo que Dios tiene. Dios da esta palabra y también hace que nosotros la tomemos y nos apropiemos de ella. Como decía la alabanza, alaba, si estás llorando, alaba, tu alabanza Él escuchará. Amén. Usted y yo siempre vamos a recibir la respuesta de Él. El enemigo a veces pone tropiezos para que no lo alcancemos, pero hoy vamos a recibir esta palabra, al cual nos va a enseñar que vamos a vencer. ¿Cómo vamos a vencer el temor? Con la palabra de Dios, con lo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestras vidas. Amén. Dice el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Nuevamente lo leemos y dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Padre, haz prosperar esta palabra, que caiga en tierra fértil y dé los frutos al 100, al 60 o al 30 conforme sea tu voluntad. Hazla prosperar en cada vida, Señor, y añade a tu iglesia aquellos que han de ser salvos. Manifiéstate con poder, amado Señor, y obra, Señor, sanando, restaurando y dando el aliento, Señor, soplando vida. Oh Dios Todopoderoso, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué precioso es cuando el Señor nos dice a nosotros, en ese momento que sentimos angustia, que sentimos turbación, ansiedad, que tantas cosas que nos pueden estar sucediendo y de repente ese soplido tan delicado, o Dios también usándolo a través de una alabanza, a través de una prédica, o tal vez de alguien que llegó ahí de momento y de repente Dios le pone esa palabra. O escuchar audiblemente la voz de Dios que nos dice, no temas, yo te ayudo. Qué maravilloso es sentir ese momento que Dios nos dice en esa situación en la cual solamente Dios puede ayudarnos y decirnos, no temas, yo estoy contigo. Eso es maravilloso, nos hace a nosotros sentir nueva fuerza y seguir adelante, ¿sí o no? Ahora,
pero también va a venir el enemigo y va a querer poner estorbo. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, vemos ahí cómo es la forma que llegó este filisteo. Dice que los filisteos se reunieron, el ejército se reunió para ir a atacar a Israel. Pero Israel, Saúl, preparó también su ejército y se encontró en el valle. El valle quedaba en medio dentro de los dos ejércitos. ¿Y qué había ahí? Sale un gigantón, el famoso Goliat. Sale ahí presentándose al enemigo supuesto. ¿Y cómo llega? Con una fuerza de voz se para enfrente. ¿Y qué les está diciendo al ejército de Saúl? ¿Qué le dice? Porque el enemigo siempre va a utilizar palabras para desactivarnos. Esa es una de sus estrategias que tiene el enemigo, que pone, primeramente, se muestra que él tiene todo el poder, que él tiene todas las cosas a su dominio. Y eso también lo tiene que dar a conocer, porque esa es su estrategia. Y muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones semejantes a estas. ¿Por qué? Porque él se va a presentar así como lo hizo con el ejército de Saúl. Ellos tenían grandes cantidades y podían dominarlo. Pero ¿qué hizo esta estrategia que tenían los filisteos? Usar a este gigantón que medía como 3 metros de altura. Quedaba el ejército, quedaba bien abajo y él bien alto. Y eso también muchas veces nosotros vemos a las personas que tienen más poder y que nosotros no somos nada. Se nos olvida que somos hijos del Altísimo y que Dios tiene todo el dominio. Pero va a venir momentos en los cuales el enemigo va a querer poner una piedra de tropiezo. Dice en el versículo 4 que salió en medio de ellos un paladín llamado Goliat, y que éste medía 3 metros de altura y llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. Sus piernas dice que eran protegidas con placas de bronce y en sus hombros llevaba una jabalina. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos, y delante de él iba su ayudante. Mire este gigantón y mire la forma como lo describe la Escritura, para que usted vea cómo es el enemigo, cómo trata. No va a venir así como nosotros pensamos, ¿verdad? Que Satanás es una caricatura y que viene ahí con esa cola larga y con unos cachos rojos. No, esos son, caricatura. Sencillamente el enemigo tiene su poder. Por eso es que el Señor ha dicho en su palabra, allí en el Padre Nuestro, nos enseña que nos libre del mal. ¿Por qué? Para que cuando vengan las pruebas no nos apartemos del Señor, que nos libre del poder de Satanás. Eso nosotros también tenemos que estar conscientes de todo ello. Y también la forma como Él se va a presentar. Pero ¿cómo entra Él en el versículo 8? Dice que Goliat se paró frente al ejército israelita y gritó desafiantemente. ¿Qué les dijo? Yo soy el filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No que todos ustedes salgan a pelear, elijan a uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo. Mire lo que estaba diciéndoles, desafiándolo. Solo a uno quiero. Que él se sentía él superior, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando el Señor ahora? Que nosotros muchas veces lo que vemos son las circunstancias, vemos los problemas, vemos la dificultad y no vemos al Todopoderoso, al Eterno, el que está con nosotros.
Dice en el versículo número 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras de los filisteos, se turbaron y tuvieron gran miedo. Eso es lo que activó él. ¿Qué es lo que quería? Que ellos tuvieran miedo. Ellos empezaron a ver, miren lo que nos está diciendo. Uno quiere, no quiere a otro. ¿Ah? ¿Quién nos podrá decir? ¿Quién ese problema? Enfréntate, échale. ¿Quién nos puede decir? Ahí está la enfermedad, ahí está el problema, vamos a ver quién te salva. Pero nosotros debemos de aprender también, de conocer también las estrategias del enemigo. ¿Para qué? Para salir vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. El enemigo va a querer aniquilarnos, va a querer mostrar su fuerza. Él va a querer desafiarlos con argumentos. Primeramente va a mostrar que él tiene la fuerza, pero también va a venir con esas palabras así como los llevó y los desafió. ¿Sí o no? Claro, porque una palabra puede turbar cualquier cosa. Si lo hizo con esos grandes hombres como Elías, una sola palabra que ni tan siquiera la escuchó de parte de Jezabel, sino que le fueron a decir, ¿no desactivó en él también un temor? ¿No huyó? Claro que sí. ¿Cuánto más nosotros? Vamos a pasar por esos procesos, pero debemos de confiar en el Señor. Y también Él va a querer vencernos de una manera así, rápida. Pero ¿qué dice el Señor? Él es nuestro Dios, Él es el Todopoderoso, es el Dios viviente y el que permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Ese es nuestro Dios. Él salva, Él liberta, Él hace grandes maravillas en el cielo y en la tierra. Por eso Él dijo, tengan paz. Dios tiene el control. Dios tiene el control en cualquier situación y nos va a dar la victoria. La victoria está asegurada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, queridos hermanos, usted y yo vamos a pasar por las crisis, pero tenga la certeza que Cristo está con nosotros. Eso es lo que nosotros debemos de tener presente, además de reconocer que Dios es poderoso, que Él tiene todo el control. Amén. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El Señor Jesús hablándole. Y los está hablando en esta noche. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Activémosla para la gloria y honra de nuestro Dios. Estas cosas, dice el Señor, los he hablado para que en mí tengan paz. Así también se manifestó una situación también en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 18. Ahí nos cuenta la historia que Ezequías se sintió turbado porque también los asirios iban a invadir, pero tanta era la situación que tenían ellos que este rey llegó, el rey de los asirios llegó a decirle a los de Israel de que no le creyeran de lo que estaba diciendo Ezequías y que no les iba a poder sacar en ningún momento. Pero dice la palabra de Dios en el versículo número 36 del capítulo 18 del segundo libro de Reyes. Dice que, pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había un mandamiento del rey, el cual había dicho, no respondáis. Hay situaciones, queridos hermanos, en las cuales también
El Señor nos manda que no escuchemos palabras en las cuales nos desaniman. También debemos de cerrar nuestros oídos porque el enemigo va a querer robarnos la bendición, porque eso es lo único que él quiere. Ahora que había llegado una gran amenaza y para que le creen, si no los puede salvar, ahí les anda diciendo de que Jehová los va a liberar. De ninguna manera les dijo, no le crean a él. Pero ¿qué les había dicho el rey? Un mandamiento: cállense, no le contesten, aunque los asirios vengan y nos vengan a querer destruir, nosotros vamos a estar firmes. Porque Ezequías se había llegado con el profeta Isaías, y aunque llegaban las cartas, las amenazas, él le oraba a Dios y le dio las indicaciones correctas el profeta Isaías. Ahora, en el capítulo 19, siempre del segundo libro de Reyes, en el versículo 35, dice la palabra: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento a los asirios. Un solo. ¿Cuántos mató? ¿Cuánto dice ahí? 185,000. Mire qué grande y poderoso es nuestro Dios. 185,000 de una sola vez y un solo ángel. Nuestro Dios es grande y poderoso. ¿Cómo no nos va a sacar de ese problema? ¿Cómo no nos va a restaurar? ¿Cómo no nos va a sanar? Debemos de tener la confianza de que nuestro Dios es poderoso. Pero hay momentos que también debemos de guardar silencio y esperar en el Señor. Como dice esa alabanza, si estás con problemas, alábale al Señor. Quizás estés llorando, alábale al Señor. El Señor va a dar la respuesta cuando Él lo diga, porque Él es el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tomamos decisiones así a la rápida? ¿Qué hacemos? Muchas veces nosotros somos lo que activamos personalmente, no el enemigo. Dejemos a un lado ahorita a Satanás. Veamos ahora nuestras formas a veces que nosotros no activamos lo que Dios quiere. Los temores son propios, son tan personales. ¿Qué nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25? Del versículo 14 en adelante, nos habla de la parábola de los talentos. Para nosotros los talentos los tomamos como las habilidades, ¿sí? ¿Verdad que así las tomamos? Pero en este caso, los talentos que está hablando la palabra de Dios, aquí la Biblia, se está refiriendo a la medida monetaria. Y el Señor le había dado, a uno le asignó 5, al otro le asignó 2 y a otro le asignó 1. Se lo dio conforme a lo que ellos podían llevar, porque Dios no nos va a poner cargas que no podamos. Él sabe hasta dónde nosotros podemos hacerlo. ¿Qué es lo que se debe de activar? Lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que quiere? Que lo multipliquemos. Aquí está hablando de monetario, está hablando de dinero. Ahora, ¿qué sucede? El primero llevó 5 y le dijo, cuando regresa a pedirle ya cuentas de lo que habían hecho, resulta que este primero que le dio 5 se lo duplicó, le dio 10. El otro le dio 2 y lo duplicó y le dio 4. Qué maravilloso es que también nosotros, que el Señor nos da algo, nosotros también tenemos que multiplicarlo para la gloria del Señor. Pero ¿qué sucedió con el que le dio 1? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo allí? Dice que aquel cuando tomó ese talento, lo tomó y lo que hizo fue irlo a esconder. ¿Sí o no? Ahora dice en el versículo 25, en el versículo número 24, pero llegando, dice también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Versículo 25, por lo cual tuve
¿Qué dice? Miedo. Y fui, le dice, y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mire lo que el Señor nos está enseñando también. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? ¿Lo vamos a duplicar conforme lo que Él nos ha dado? ¿O sencillamente lo vamos a ir a esconder? Pero el Señor lo que quiere es que usted y yo también nos responsabilicemos en lo que también nos pertenece. Porque muchas veces culpamos a otros y somos nosotros. Que en esta hora también aprendamos lo que Dios nos está diciendo. Porque sabe que en el Proverbio 8, versículo número 13, habla de lo que es el temor de Jehová. Mire lo que dice Proverbios 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. ¿Qué le pasó a aquel que fue a esconder el talento y no le dio? Mejor le dijo, lo hubiera dado y lo hubiera llevado ahí al banco, que me hubiera dado hasta intereses. El Señor diciendo esta palabra. Ahora, en Proverbios 9, versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Quiere decir que si nosotros, queridos hermanos, vamos según el tema que tenemos ahora, venciendo el temor, debemos también de reconocer en qué dimensión, en qué momento, en qué nivel nos encontramos. ¿Por qué, queridos hermanos? La palabra de Dios dice que 365 veces aparece la palabra no temas. Una para cada día del año que tenemos. Y donde nos está diciendo no temas. No temas, nos dice el Señor. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a vencer el temor? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por eso se ha tenido la palabra en Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Cómo vamos entonces a vencer el temor? Queridos hermanos, primeramente nosotros podemos ver que aquel padre de familia en Marcos capítulo 5, del versículo 21 en adelante, ¿qué nos dice? Este es un padre de familia, pero que también él era un principal de la sinagoga. Este varón fue a buscar al Señor. Dice la palabra de Dios que él le rogaba mucho, dice Marcos capítulo 5, versículo 21. Dice que le rogaba mucho para que fuera a visitar a su hija que estaba agonizando. Era tanta la desesperación de este varón que él fue donde verdaderamente le podían dar la solución. Sencillamente este padre de familia fue a buscar a la persona correcta, fue a buscar al Hijo de Dios, fue a buscar al Rey de Reyes, a Jehová Rafa. Él fue a buscarle y a rogarle que sanara a su hija que estaba agonizando. En esos procesos, usted y yo también podemos buscar al Señor en esos momentos de prueba, en esos momentos difíciles, en esas dificultades. La única manera es encontrarnos con Él y pedirle a Él que nos ayude, que nos dé la fuerza y la fortaleza, así como lo hizo este principal de la sinagoga, y que la palabra de Dios lo identifica con el nombre de Jairo. Jairo fue a buscarlo y tanto le rogó que el Señor accedió y comenzó a caminar con él. En ese proceso, como tal vez en usted y en mí estemos pasando procesos como los cuales lo estaba viviendo Jairo. Su hija estaba agonizando, le va a rogar a él
el Señor accede y va. En algunas ocasiones el Señor no fue, ni se movió. En otras, sencillamente ve y haz como tú has creído. Pero en este caso, Él accedió a ir donde la casa de Jairo. Ahora, en ese movimiento, en esa traslación que hubo, ¿qué pueden haber? En esos momentos de prueba que se esté pasando, ¿qué pueden haber? Que otros se sanan, que otros reciben milagros, que otros están alcanzando y se sienten tan llenos de alegría porque han recibido respuesta del Señor. Y usted ahí esperando igual que Jairo, solo viendo, porque en ese momento que venían grandes multitudes, una gran multitud, porque Jairo se metió para irle a decir y rogarle que fuera a su casa. Ahora, en esa multitud anda una mujer, y esta mujer sencillamente venía y dijo: yo voy a sacarle un milagro a él, es el único que me puede sanar. ¿Qué pierdo? Ya terminé todo, no tengo dinero, no tengo nada, y yo voy a recibir mi milagro. Y lo que fue a hacer, por detrás se fue esta mujer y lo tocó, sencillamente, con solo que le toque el borde de su manto, yo voy a recibir sanidad. Era la fe de esta mujer. Aquel Jairo en aquel momento ni cuenta se daba de esta mujer, ni cuenta se daba de las grandes multitudes. Lo único que él quería es que lo dejaran al Señor y lo dejaran libre para poderlo llevar rápido a su casa. Eso es lo que nosotros muchas veces también deseamos, que el Señor ya me dé el milagro. Señor, por favor, ya dámelo, sáname, por favor, restáurame. Y el Señor dice: yo quiero todavía que dependas totalmente de mí. Yo quiero que aprendas, que sepas que en los momentos también de prueba va a llegar el enemigo y te va a querer quitar la fe. Va a llegar también otra persona al cual tú crees que anda en toda la dimensión espiritual y te da un tropiezo. ¿Para qué? Para que tú no continúes y desfallezcas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Jairo, cuando vio eso y cuando el Señor dice: alguien me ha tocado, ¿qué se debe haber imaginado él? Y tanta gente que lo toca. Pero él ahí estaba quieto, porque lo único que él quería era que llegara a su casa y sanara a su hija. Y en todo este tiempo su hija ya estaba muerta. ¿Por qué? ¿Qué estaba el Señor probando en él también? Que viera cuando el Señor dice: ¿quién me ha tocado? Poder de mí ha salido. Allí estuvieron un espacio de tiempo, hubiesen sido quizás horas. Y luego para llegar hasta la casa de él, tanto tiempo. El Señor también quiere tratarnos a nosotros para decirle también, como se lo dijo a Jairo, cuando le llegaron a decir: ya no molestes al maestro, ya tu hija ya murió, ya no. ¿Cuántas veces llegarán respuestas como esa? O a veces escuchamos la respuesta que nos ha dicho el médico. ¿Y qué nos dice? Mire, aquí ya no hay nada que hacer. Y usted que escuchó la voz, ¿qué dice? Y ya todo se le vino abajo. Y ya se siente todo turbado. Y ya no hay qué hacer, ya se siente limitado. Se le olvida que tiene a la par al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se le olvida que es el único que puede rescatarlo y liberarlo. Sí. Pero hemos escuchado la voz de aquel que nos dice: mire, aquí ya no hay nada que hacer usted. Y lo único que le queda es de que vaya buscando para ir a comprar la caja, porque aquí ya no hay más. Sí, y aquello: ay, Dios mío, mira, Señor, lo que está haciendo conmigo, que no me quieres escuchar, no me quieres dar la respuesta, que yo te hago aquí, yo te sirvo, yo estoy aquí contigo, yo ayuno y todo, y no alcanzo ese milagro, porque a todos les estás dando el milagro. Eso es lo que estaba viendo Jairo. Vio que recibió esa mujer y la cosa es que también tenía 12 años, igual que su niña. 12 años de padecer esa enfermedad, y su niña estaba sana en todos esos 12 años, y ahora de repente le llegó la enfermedad y ahora le dicen que ya no hay más, que ya no
que ya no lo molesté. Pero el Señor dice la palabra de Dios que escuchó lo que le estaban diciendo. ¿Qué escuchó? Que ya no lo molestara. Pero Dios activó, nuestro Señor Jesús activó. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo a él? Sencillamente, no temas. No temas, le dijo. ¿Por qué? Cree solamente. En esta noche también el Señor le está diciendo a usted, no tema, crea solamente. El Señor quiere también que usted y yo recibamos esa palabra. Si vamos a caminar y venciendo los temores, usted y yo debemos de creer en el Todopoderoso, el que nos dice en esta noche, no temas, cree solamente. Tu hija vive, tu hija está sana, tu hija está restaurada, tu hijo, tu mamá, tu papá, con quien estés pidiendo, Dios está obrando, porque Dios quiere que usted y yo activemos esa fe. Y para ello usted debe de tomarse de la mano de Dios y creer en el Todopoderoso. El que hace los milagros es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que en esta noche le está diciendo, no temas, cree solamente. Amén. Para la gloria y honra del Señor. ¿Cómo vamos a vencer entonces el temor? En primer lugar, usted y yo debemos de orar. Porque podemos pedirle a Dios que nos dé esa fuerza y la paz. Ese es uno de los principios primeros que debemos de hacer. Orar constantemente. Usted órele al Señor, órele, ríndale todo. Él es un Dios de pacto y Él cumple sus promesas. Él es el Todopoderoso. La oración Él la enseñó para que nosotros también nos renovemos, que tengamos esa fuerza. Por lo tanto, en primer lugar, usted para vencer el temor debe de orar. En segundo lugar, usted debe de leer la Biblia. Amén. Porque a veces nosotros nos sentimos alejados de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, cuando vienen las pruebas y estamos lejos de la palabra, nos quiere vencer el enemigo. Así que, queridos hermanos, usted debe de leer la palabra de Dios para que se fortalezca, y también que cuando vengan las pruebas usted pueda sacar palabras que le alienten y le sigan adelante. El Señor ha dicho que no tema, que crea solamente. El Señor ha dicho que no se turbe mi corazón, que Él está conmigo. Amén. En tercer lugar, usted debe de respirar profundo. Debe de respirar en ese momento en el cual tome todo el aliento y respire, porque todo lo que respire alabe a Jehová, dice la palabra. Así que usted respire profundamente y luego exhale el aire despacio. Amén. En cuarto lugar, céntrese en nuestro Señor Jesucristo. La mirada debe de estar en Él, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres por quien podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Y finalmente, no olvide el temor de Dios y su amor. No lo olvide de ninguna manera. El Señor también nos regala en el Salmo número 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este es uno de los primeros versículos que usted debe de tener en memoria. En segundo lugar, debe de tener también Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. ¿Qué nos dice también Isaías 41, versículo 10? También es otro de los versículos de la Biblia que usted también debe de tenerlos presentes.
además de los 5 puntos que le di. ¿Qué dice en su palabra? Dice el versículo número 10: no temas, porque yo soy tu Dios, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de tu justicia. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que nos dice el Señor. Ahora tenemos la palabra que Dios nos ha dado en esta noche. Nosotros debemos de confiar plenamente en lo que Dios nos ha dicho. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Creed también en mí, dice el Señor Jesucristo. Así que si alguno de ustedes que está aquí presente, o usted que está a través de ese dispositivo, a través de las redes sociales, y se encuentra en este momento que el Señor le está diciendo: no temas, yo estoy contigo, yo siempre te ayudo.